Entonces, miren, yo quería hacer con ustedes una pequeña actividad. Obviamente iba a ser práctica, pero si no se puede, consistía en que íbamos a trabajar con un péndulo. Iba a ser una clase indagatoria en la cual yo les iba a tener un péndulo y ustedes iban a probar qué pasaba cuando lo soltaban. Y adivinen qué. Cuando ustedes sueltan el péndulo, ¿qué hubiesen observado? Hubiesen observado que el péndulo al final cae a una posición central, pero vamos a ver. Soltemos el péndulo. Solamente fijémonos en el hilo y en la pelotita. Miren el movimiento que hace. Primera observación. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Hasta dónde llegó? ¿Llegó hasta más arriba de donde yo lo dejé o no? No. Si yo levanté mi mano en una posición, el péndulo nunca iba más allá de eso. Ahora vamos a tratar de hacer algo más inteligente, más choro todavía. Miren lo que vamos a hacer. Acá ustedes tienen que decir, ¡oh, es increíble! Miren lo que va a pasar. Vamos a tratar de caracterizar esa vuelta, ¿ya? Esa guatita que se formó, la vamos a tratar de caracterizar. ¿Y cómo la hacemos? Miren, para ser físico, para ser matemático, biólogo, químico, hay que tener imaginación. Hay que mezclar a veces hasta cosas que ustedes pensarían, oye, pero esto es casi como ponerme a hacer dibujos, po. Sí, po. Esa es la idea. La idea es que ustedes tengan la capacidad de integrar las cosas que saben y las vamos a ver acá. Vamos a conceptualizar. Miren lo que va pasando. Miren la forma que se generó. Pero ahora ese péndulo se devolvía a la otra posición, ¿se acuerdan? ¿Ya? Vamos a ver cómo se ve. Olviden ese punto que se me fue. Miren. ¿Ya? Ajá. Por lo tanto, cada vez que el péndulo baja o sube, nosotros podríamos decir que tenemos este tipo de movimiento. Ahora, tratemos de ponerle unos ejes. ¿Qué son los ejes? Una línea horizontal y una línea vertical, la cual nos va a servir como referencia. Llamémosle al eje X tiempo. Cada bolita está separada la misma distancia en el eje X y en el eje Y la amplitud. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto se separaba de la parte del reposo? ¿Estamos? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Eso que están viendo es la representación gráfica de una onda. Una onda que se logró con un péndulo. ¿Entienden? Bien bonito. La distancia entre, miren, la posición más alta y la más alta que le vamos a llamar, adivinen cómo, cerro. Ese cerro y la distancia que hay entre esos puntos que están ahí, que les vamos a llamar nodo. El nodo es cuando la pelotita pasó por el punto de equilibrio, o sea, la amplitud. ¿Cuánto sería? Entonces, la distancia cuando pasa desde el punto máximo al punto máximo es un ciclo. Y cuando pasa en la parte inferior también, entre un nodo y el nodo subsiguiente, otro ciclo. Por lo tanto, fíjense bien. ¿Qué les podría preguntar yo a ustedes para saber si entendieron esto? Nuevamente volvemos a la primera parte. A mí no me interesa que ustedes aprendan esto de memoria. Mediante este concepto, yo quiero ver que ustedes hayan desarrollado la capacidad de inferir y el concepto unificador de patrones. Eso es lo que me interesa. ¿Cómo puedo yo evidenciar que ustedes entendieron esto? Mediante este tipo de preguntas que yo le haría. Entre este punto y este punto, ¿hay un ciclo? Sí. Entonces el alumno entendió. Y yo me pongo contento y les pongo bueno. Ustedes les va bien en la prueba y sus papás dicen, oh, qué inteligente es mi niño. Ahora vamos a ver lo siguiente. En este gráfico, ¿qué estamos viendo? ¿Cuántos ciclos podríamos tener? Un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Pero, además, vamos a hacer algo nuevo. La unidad de medida de un ciclo la vamos a llamar en unidades de Hertz. H-E-R-T-Z. ¿Por qué? Porque un caballero de apellido Hertz, muy famoso en la física, contribuyó mucho al estudiar todas estas cosas. Entonces, como era tan famoso, en honor a él, se le llama de esa forma. Y corresponde a cuántos ciclos ocurren en un segundo. Ojo, acá viene el primer error de siempre. El primer error, el primer problema que siempre pasa, que es que la distancia de cerro a cerro es un ciclo. Por lo tanto, si ese ciclo se hubiese demorado 5 segundos, no significa que hay 5 Hertz, sino que es un ciclo dividido en 5. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Esta cantidad de Hertz me representa cuántos ciclos por cuántos segundos. A eso lo llamamos frecuencia. Fíjense bien, el tiempo está en segundos. Ojo, ojo, muy atentos. Cada vez que yo les presento un gráfico, ustedes tienen que ver las unidades.
Ahí dice T de tiempo, paréntesis y una S. ¿Qué significa la S? Segundos. Y acá dice A, amplitud, paréntesis, metro. Entonces, fíjense ahora, entre el primer cerro y el segundo cerro hay un 1. ¿Qué significa ahí? Que existe entre el primer cerro y el segundo cerro un segundo. Y entre el segundo y el tercero, otro segundo, porque llegamos a 2. Por lo tanto, ¿cuánto es la frecuencia acá? Un ciclo en un segundo. ¿Cuántos serían los hertz? 1 dividido en 1. Ahora vamos a ver acá. ¿Cuántos ciclos hay en un segundo? Primer ciclo, segundo ciclo. O sea, 2. 2 ciclos en un segundo. Significa que hay 2 hertz. ¿Estamos? Y ahora, aquí quedaron. Esta está difícil. A ver si son pillos. Hay un ciclo en 2 segundos. ¿Cómo lo hacemos? 1 dividido en 2 es 0,5. 0,5 Hz. ¿Se dan cuenta? No es difícil. Ahora, miren la diferencia. ¿En qué se diferencia el de arriba con el de abajo? ¿Me podrían decir o no? ¿Podría alguien decirme la diferencia? La verdad es que no podrían decirme la diferencia porque no les puse la escala. Si se fijan bien, el de arriba y el de abajo, al ojo, se ven distintos. Pero en ningún momento yo les dije la escala en el eje Y. Por lo tanto, tienen que estar atentos. Yo no puedo decir cuán ancho o cuán delgado es el primero respecto del segundo, porque no tengo un marco de referencia. ¿Se dan cuenta? Así es como empezamos en ciencia, a tener que fijarnos en ciertos detalles que normalmente no nos fijamos. Bueno, jóvenes, para la siguiente actividad, yo tenía pensado que hiciéramos una serie de indagación utilizando un péndulo de onda. Fíjense bien en el esquema que está representado ahí. ¿Qué logran ver que es distinto? Podemos observar que cada uno de los distintos péndulos no está unido al otro y además poseen una longitud diferente. Demos por hecho hasta ahora de que la masa es la misma. Entonces, obviamente mediante internet no puedo hacer que ustedes puedan presenciar cómo se ve este tipo de experimentos. Sin embargo, les dejo un GIF para que ustedes vean qué es lo que realmente estaría ocurriendo. Ahora, si nosotros consideramos que tenemos un eje de amplitud versus tiempo, nos vamos a encontrar con que a veces ocurre que mientras más cortito es la longitud, va ocurriendo que la frecuencia es cada vez mayor. Es decir, son mayor cantidad de ciclos por segundo. Por lo tanto, esta es una buena forma de poder ver cómo puede influirse la frecuencia utilizando un péndulo mediante la longitud. Ahora, bueno, jóvenes, y como actividad final para esta clase, me gustaría que ustedes vieran estos soldados del sudeste asiático, que creo que eran. Miren el movimiento que van a hacer. Quiero que ustedes comparen este tipo de perfil de ondas que generan en esta primera parte con este que generan ahora. ¿Se dan cuenta que fue distinto? ¿Cuál fue la diferencia observada? Quiero que lo piensen un momento. ¿Acaso fue el tiempo? Podría ser que exista el tiempo de por medio. Pero era otro tema. Era cuánto recorre un ciclo para poder formarse. Y cuando estamos hablando de eso, ahora lo vamos a ver de nuevo, miren, cuando eso ocurre estamos hablando de una longitud de onda diferente. ¿Cómo se representa esto? Veámoslo. Acá, por ejemplo, en la conceptualización, en la primera parte, estamos viendo amplitud versus tiempo, que es lo que hemos visto en la actividad 1 y actividad 2. Pero en el caso de esta cortita actividad 3, que quería que ustedes notasen la diferencia, es la distancia que recorre un ciclo. Es diferente. Fíjense bien. Realmente cuando ustedes observaban con sus ojitos, estaban observando la longitud de onda. Por lo tanto, en el primer caso, si los soldados hubiesen estado haciendo ese perfil de onda, siempre a la misma distancia, pero más rápido, lo que hubiese estado cambiando es la frecuencia. Y quiero que esto lo piensen muy detenidamente, porque lo vamos a analizar más en detalle en la siguiente clase. Quiero que ustedes puedan ver las diferencias aquí conceptualizando, en que se den cuenta que cuando hablo de ciclo, nuevamente me estoy volviendo a referir exactamente a lo mismo que vimos que cuando frecuencia, es decir, entre cerro y cerro o entre nodos y nodos subsiguientes. ¿Y qué hubiese pasado con los valles? También. Vean que el valle no es más que un cerro que está dado vuelta.
Pero ¿qué ocurriría si esto, por ejemplo, ocurriese más cantidad de veces? Podríamos decir que la longitud de onda es mayor. Vean el esquema. Como reflexión final podemos decir que una onda se puede representar de forma gráfica, y la ciencia busca patrones en la naturaleza donde aparentemente no lo existe. Como ustedes se darán cuenta, la síntesis y retroalimentación no la podemos hacer, pero vamos a intentar hacerlo de forma virtual, es decir, ustedes escriben en la caja de comentarios, yo voy a tratar de responderles. O bien, ustedes le escriben a sus profesores de cada uno de los distintos colegios de la corporación y estamos para servirles. Como trabajo personal, para la siguiente clase, el ticket de entrada va a ser identificar los elementos gráficos de una onda. Y el desafío personal va a ser investigar los tipos de ondas. Quiero que eso lo aprendan para la próxima semana. Bueno, como ticket de salida, me gustaría que nosotros pudiésemos analizar la siguiente pregunta. Respecto de las siguientes ondas que están ahí abajito, ¿es correcto afirmar que tienen la misma amplitud? Me faltó el la. ¿Tienen la misma amplitud? ¿Podemos saber eso o no? La respuesta es no, porque yo no les di ninguna escala de referencia. ¿Una tiene el doble de longitud de onda que la otra? Sí. ¿Cómo sé eso? ¿Por qué? Ahí hay una escala de referencia, porque existe en el primero un ciclo, de pic a pic, o sea, de cerro a cerro. ¿Cuánto hay? Una unidad de tiempo. ¿Y abajo cuánto hay? ¿Cuántos hay en la misma unidad de tiempo? O sea, 2. O sea, estamos bien. Uno tiene el doble. Una tiene el doble de frecuencia que la otra. No lo podemos afirmar. ¿Y por qué no lo podemos afirmar? Porque en el eje X aparece distancia y no aparece tiempo. Por lo tanto, la correcta es solo 2. Eso es toda la clase hasta ahora. Sin nada más que decir, me despido.